y vamos a tener la clase número 2 de este trimestre que recientemente hemos empezado. Y ahí está en la pantalla el tema de la clase de hoy, de esta lección. Vamos a decirlo todos: la proclamación de las buenas nuevas. La proclamación de las buenas nuevas. Hay un pensamiento central, vamos a decirlo de una vez. La salvación es universal. Jesús murió por todos, pero cada persona tiene que arrepentirse y tener fe para ser salva. Tenemos nosotros, hermanos, este pensamiento tan hermoso, y es que en verdad para uno alcanzar favores y alcanzar perdón y alcanzar beneficios, se tiene uno que examinar primero y ver si uno está de acuerdo a las reglas, de acuerdo a lo exigido, de acuerdo a lo que se ha establecido. Eso cabe en todo panorama. Nosotros tenemos entonces que el camino o la reacción primordial de una persona que quiere mejorarse tiene que ser el arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, y metanoia quiere decir cambio de pensamiento. ¿Se da cuenta? Cambio de pensamiento, cambio de mente. Entonces, cuando uno quiere tener un nuevo camino en la vida, ¿qué hay que hacer? Tener un cambio de pensamiento. Porque si uno sigue pensando de la misma forma, pues uno así se va a quedar. Pero cuando hay un cambio en nuestra forma de pensar, hay una regeneración. Estamos hablando de un cambio positivo, porque hay quienes están bien y luego cambian de pensamiento, pero van hacia abajo. Nosotros tenemos que entender que tiene que haber un cambio de pensamiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de cambio de pensamiento, hermano, el primer paso se llama arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a meternos en una reconciliación con Dios. Y para ser reconciliados con Dios hay que arrepentirse. Hay que venir y dejar. Ahora, este arrepentimiento requiere algo muy hermoso, y es que tenemos que alejarnos de lo que ofende a Dios. El que se arrepiente confiesa su pecado. Y dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará de Dios misericordia. Entonces, no es asunto solamente de dolerse por lo que uno ha hecho, sino de confesar nuestro pecado a Dios y no volverlo a hacer. Eso es muy importante, no volverlo a hacer. Nosotros ya le hemos dado nuestro corazón a Dios, pero en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos pide nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta? Nos pide nuestro cuerpo. Él dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Pero en Romanos 12:1 dice: dame, hijo mío, tu cuerpo. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo está diciendo acá. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El arrepentido, el que le ha entregado su corazón a Dios, no va a tener problema con esto, mi hermano. No va a tener ningún problema. Los únicos que tienen problemas con eso son los no arrepentidos. Los que realmente no han tenido un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, al decir sacrificio vivo es porque en nuestro cuerpo existen los 4 sentidos. Existe el hombre viejo, el hombre carnal. Existen ahí los apetitos de la carne. Existen ahí, hermano, lo que es la naturaleza caída, el pecado adánico, que nos lleva a hacer lo malo, nunca a hacer lo bueno. Todo el tiempo es hacer lo malo, hacer lo malo. Y este es el sacrificio vivo.
porque la carne quiere alar para allá, pero el espíritu ala para acá. ¿Se da cuenta? Entonces hay una batalla entre ambos. Y el cuerpo se le está entregando a Dios en un sacrificio vivo. Vivo. Si nosotros, hermanos, le damos lugar a la carne, entonces ese no es un sacrificio vivo. Podemos ser religiosos. ¿Cuánta gente religiosa hay y cuánta gente hay en la iglesia que no le quiere dar su cuerpo a Dios? Podría alabar a Dios, podría bendecir a Dios, pero no le entrega su cuerpo. Allá afuera se lo entrega a Satanás. Haz con mi cuerpo lo que tú quieras, Satanás, que este cuerpo es tuyo. ¿Cómo vamos a ofrecerle a Satanás nuestro cuerpo, hermano? Eso no es así. Y Satanás tiene sus agentes. Por eso allá hay fornicación, hay adulterio, hay tanta maldad porque no se le ha entregado el cuerpo a Dios. No hay un sacrificio vivo. Queremos darle lugar a los apetitos de la carne. Entonces hay un problema serio aquí. ¿Qué más? Tiene que ser una presentación santa. Dice que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, apartado del pecado. El cuerpo del ser humano tiene que estar santificado cuando está en Cristo Jesús. Santificado. Bueno, por ahí hay algunos cristianos que ya empezaron a ponerse tatuajes. Dicen, no, porque me estoy poniendo la cruz, dicen ellos. Me estoy escribiendo el nombre de Jesús. No. Ya dice la Biblia que nuestro cuerpo es comprado por la sangre de Cristo. Dice aquí que tiene que ser agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a 2 Corintios capítulo 6 y se va a dar cuenta que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Ahí en 1 Corintios 6, 19 y 20. 6, 19 y 20. Tenemos entonces esto, mi amado hermano, que está teniendo lugar como punto de partida. Cuando alguien se arrepiente, entonces hay un cambio de mente. Pero también hay un cambio, hermano, en lo que es el propósito de darle nuestro cuerpo a Dios. ¿O ignoráis, dice acá, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoráis esto? El cristiano no lo debe de ignorar. Entonces, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no es templo de demonios. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque habéis, oiga bien, esto es muy importante saberlo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? Cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Ya no podemos nosotros hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros querramos, porque ya son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso es que usted no va a permitir que le quemen su cuerpo cuando muera. Ay, no, es que es lo más barato. No. El diablo es muy astuto. Su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, porque mire lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruyere el templo de Dios. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? ¿De qué está hablando? ¿De qué templo está hablando aquí el apóstol Pablo? De nuestro cuerpo. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿verdad? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Está clara la palabra, verdad que sí? En otras palabras, si alguno cremare el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No podemos nosotros, hermano, darle nuestro cuerpo al fuego. El fuego significa juicio. Dios vino a librarnos del infierno a nosotros. ¿Y por qué vamos a tirar nuestro cuerpo al fuego?
Nosotros tenemos que saber de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí nuestro cuerpo, ya le hemos dado nuestro corazón. En Romanos 12:2 sigue diciendo la palabra del Señor. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de mente, es lo que quiere decir. Eso es cuando nos arrepentimos, no queremos ya más vivir en el pecado. Queremos venir a Dios, queremos vivir santamente para Él, queremos ya estar separados para Él. Pero cuando ya estamos adentro, tenemos entonces algo progresivo en nuestra mente. Y es que tenemos que ir transformándonos. ¿Se da cuenta que no es solamente el inicio y ahí se queda uno? No es solamente un cambio de pensamiento, un cambio de mente para volverse a Dios, sino un cambio transformativo que tiene que irse procesando en el cristiano. Porque de esa manera vamos renovando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin esta renovación mental en nosotros, hermanos, que es el alma en sí, no puede haber un entendimiento completo de cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso en Efesios capítulo 4 tenemos lo siguiente, versículos 17 en adelante. Note bien que Pablo le está hablando aquí a personas que ya están arrepentidas, pero que necesitan irse mejorando en su mente, porque muchas veces hay personas arrepentidas que ya están en la iglesia, pero viven en el mundo mentalmente. Viven en el mundo mentalmente. No pueden tener comunión con Dios. No pueden estar bajo la nube porque no recuerdan a Dios, no tienen a Dios en sus pensamientos durante el día, en todas las 24 horas del día. Están pensando en fornicación, están pensando en adulterio, están pensando en algún vicio, están pensando lo que hicieron antes, están repasando los placeres que tuvieron en el mundo, y esa es la vida de ellos. Quiere decir, no hay una renovación mental. El alma está todavía contaminada. Tiene la oportunidad de mejorarse porque su espíritu ya está conectado con Dios. Pero el alma, en vez de agarrar las cosas que el espíritu da, está agarrando las cosas que la carne da. Entonces el hombre viene a ser un hombre carnal. ¿Se da cuenta? Un hombre carnal. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Así lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Está el hombre natural, está el hombre espiritual y está el hombre carnal. Noten bien que en esta lista que el apóstol Pablo da, el hombre natural pues es el que no conoce a Dios, nunca ha aceptado a Jesucristo, pero el hombre espiritual y el hombre carnal están ya con el conocimiento de Dios, están en la iglesia. Cuando Pablo dice, vosotros sois carnales, le está diciendo personas que andan según la carne en la iglesia, andan hasta peleando, andan en contiendas, andan viviendo de acuerdo al mundo y son carnales. Y entonces están actuando como hombres, dice el apóstol Pablo. Pero el espiritual es diferente. El espiritual anda en el espíritu. Su mente está renovada. Tiene la mente de Cristo Jesús. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? A los que están en la iglesia, que ya cambiaron su mente, ya se arrepintieron, pero todavía andan en la vanidad de su mente. No andan pensando en Dios, no pueden pensar en Dios, no pueden vivir una vida espiritual, aunque arrepentidos, pero no santificados. Mire qué tremendo. Confesaron su pecado un día, pero siguen repasando. Es como las vacas que tenía mi abuelo, que comían y comían durante el día y por la noche yo veía que seguían masticando. ¿Qué estará pasando? ¿Alguien le daría chicle o qué? No, ellos, ¿cómo se dice la palabra? Rumian, ¿verdad? Son animales rumiantes, porque la vaca tiene 4 estómagos.
Y Dios al cristiano le da solamente un estómago, no le da 4, para que no esté rumiando lo que un día comió ahí en el mundo. Tremendo esto, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente. Vanidad, ¿qué es vanidad? ¿Qué entiende usted por vanidad? Esta persona anda pensando en el pecado todo el tiempo. Cada vez que ve algo del pecado se embeleza. Dice, wow, qué bonito, y se olvida de Dios. Sí, ve otra cosita por acá que el diablo le presenta, lo atrae fácilmente, ¿verdad? Lo fascina fácilmente. No es una persona fuerte en el Señor. No es una persona que puede vivir en el Espíritu en medio de cualquier circunstancia de la vida. Siempre va a vivir arrastrándose, aunque se esté llamando cristiano. Pero aquí dice que no seamos como los otros gentiles. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Aquellos que están allá son gentiles como nosotros, pero la diferencia es que nosotros somos gentiles arrepentidos. Gentiles cristianos que seguimos a Cristo. Sigue diciendo entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es lo que pasa. Está cerrado el entendimiento, no entiende, hermano. Es posible que alguien esté aquí oyendo todo esto, pero al salir de aquí poco le va a importar. Va a seguir su vida igual, no le importa. Tantos mensajes que se escuchan en una iglesia, tantos mensajes y tantas enseñanzas, a ver si alguien cambia. Yo como pastor experimentado que mientras más enseño, mientras más estoy sacrificándome, dándole la palabra y exhortando a la iglesia, viene algo, de repente, alguien que uno piensa que ya está bien madurito en la fe, es cuando se comporta peor que un niño. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso no debe ser así. Luego dice, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque hermano ya perdieron toda vergüenza. Estas personas usted va y las exhorta, se ríen de usted, se burlan de usted, no aceptan nada, es por demás, porque su entendimiento está cerrado completamente. Pero dice algo tremendo acá, que en versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, oiga bien, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta gente está dura de corazón, son ajenos de la vida de Dios. No pueden vivir. Cristo un día dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero esta gente no ha tomado su cruz. Esa gente está siguiendo sin cruz. ¿A quién está siguiendo? Voy siguiendo a Jesús. ¿Y dónde está tu cruz? No me gusta la cruz a mí. Yo sigo a Jesús sin cruz. A mí el que me la hace me la paga, punto. Yo estoy en la iglesia, pero le doy lugar a mis deseos porque yo tengo derecho, dicen. Son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Están duros de servir. Están completamente endurecidos, mi hermano. Esta gente no se va a arreglar a menos de que haya un gran terremoto en su corazón. De esos que desborone todo edificio maligno que se haya levantado ahí. Una limpieza completa, ¿verdad? Jamás van a cambiar. Entonces, sigue diciendo, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se van con el pecado libremente, hermano, y pierden la vergüenza. Y aún todavía, usted, en mi experiencia, yo he visto creyentes que todavía andan en el pecado y saben que están en el pecado y siguen haciendo el pecado y vienen como si nada a la iglesia. Y todavía peleando por privilegios. Y todavía para mí no me toman en cuenta. Hermano, eso no puede ser así. El que ha pecado se arrepiente, se aleja del pecado y Dios lo acepta y lo puede usar en su obra. Pero uno que como estilo de vida agarra la vida de pecado y todavía quiere que el Señor lo bendiga, hermano, eso no lo acepta Dios, es por demás. Entonces sigue diciendo, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿A quién le habla? Aquellos que en verdad amamos a Dios. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Esto es algo que se debe de aprender, mi hermano. Porque ninguno de nosotros nació así, siendo santo. Es cierto, nacimos con una inocencia. Pero conforme íbamos creciendo, nuestro carácter se iba formando y era un carácter,
¿verdad? Nuestros niñitos cuando van creciendo ya empiezan a pelear sus derechos, ya empiezan a ser egoístas. Entonces uno tiene que irlos enseñando y guiando y cómo comportarse, cómo hablar, cómo decir las cosas, ¿verdad? Así hace Cristo con nosotros. Venimos aquí a la iglesia todos malosos. Imagínense el problema que tuvo el apóstol Pablo con los de Corinto, que dice, no, unos de ustedes antes eran homosexuales, otros se echaban con varones, otros afeminados. Se lo decía claramente, él no andaba con rodeos. Ladrones, borrachos. Pero ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo. Pero mientras que ese proceso de regeneración se lleva a cabo, esa gente va a dar problemas en la iglesia a usted. Porque imagínense que llegue un ladrón de esos ladrones a la iglesia y acepta a Cristo, y si no le entregó a Dios por completo su corazón, pero sigue viniendo a la iglesia, que la Biblia dice que por lo oír viene la fe, es posible que todavía se robe algunas Biblias en la iglesia y siga dando problemitas, ¿verdad? Entonces, pero conforme va pasando el tiempo, va escuchando la palabra y después es a él que le roban la Biblia. ¿Por qué? Porque ya pasó ese proceso de limpieza. Entonces en la iglesia de Corinto había unos problemotes tremendos porque esta gente venía del mundo y peleaba y peleaba y peleaba y peleaba. Y el apóstol Pablo, hermano, estaba ahí presente para resolver esos problemas. Es más, tenían a uno que estaba viviendo con la mujer de su padre y la iglesia pues tranquila ahí. No, como que tenía mucho amor de Dios. Pero no había disciplina, no había doctrina, hasta que el apóstol Pablo impuso todo esto. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad, oiga bien, por eso el apóstol Pablo en su experiencia sabía muy bien a quién le hablaba. No le estaba hablando al grupo porque hoy en día hay mucha aceptación. No, todos nosotros nos vamos al cielo, mis hermanos. No se preocupen. Si alguien te dice que te vas al infierno por el pecado que tienes, no le creas. Cristo murió por ti, ya tú el cielo lo tienes ganado. Tú vive como quieras, que el cielo lo tienes ganado, dicen por ahí. Hay una tolerancia terrible ahora. No hay doctrina. ¿Por qué? Porque los mismos que están enseñando y guiando los rebaños están más perdidos y ellos quieren consolarse por lo menos con lo que dicen. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, no es conforme a cualquier doctrina de hombres, es conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad es la doctrina que Dios le dio a la iglesia. Todo cristiano debe conocer la doctrina de la iglesia como cuerpo de Cristo para saber cómo vivir su vida en Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que uno mismo tiene que irse quitando toda esa vestidura vieja, hermano. Así como es el águila. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, oiga bien, aquí quiero llegar, y renovaos, le está hablando a los arrepentidos, pero tiene que haber siempre una cierta renovación, cambio de mente, y por una forma progresiva, mejorando nuestra forma de pensar. En la vida espiritual, el crecimiento espiritual se verifica a través de nuestros pensamientos. Si alguien piensa cosas buenas, piensa en Dios, siente su presencia al pensar en Dios, cantando himnos, adorando a Dios y no le da lugar a pensamientos malignos, entonces quiere decir que su vida espiritual va creciendo. Pero si canta muy bonito en la iglesia, si aplaude y grita, amén, aleluya, gloria a Dios, pero durante el día está pensando peor que un pecador que no conoce a Cristo allá, entonces ese está más caído que otra cosa. Digo a alguien, en la iglesia hay tres clases de personas. Unas que están firmes, las que están bien firmes, y las otras que están caídas hacia atrás. Esos son los que se van de la iglesia, se caen hacia atrás. Esos se declaran ya caídos. A mí no me interesa lo que diga la iglesia, ya no voy, punto, ya no amo a Dios, punto, no me digan nada, ni me vengan a visitar la casa, ni me llamen por teléfono, yo soy uno caído hacia atrás. Y está el otro que es caído hacia adelante. El caído hacia adelante viene a la iglesia.
El que ha ido hacia adelante alaba a Dios, está presente, pero vive según el mundo, no está viviendo según Dios. Está en la iglesia, pero anda allá metiéndose a verlas, siguiendo las películas, siguiendo sus cosas favoritas en el mundo. Puede ir a escondidas a bailar, a menear el esqueleto por allá. Quizá tienen en su refrigerador unas 3 cervecitas, ¿verdad? Y nadie se da cuenta. Y viene a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, amén, bendito Dios, hermano, yo estoy en victoria, amén, pero con 3 cervezas en el refrigerador usted. Entonces, ese es uno que está caído hacia adelante, ¿se da cuenta? Está el firme, el caído hacia atrás, que se declara ya, ¿verdad? Porque ahora es fácil declararse usted. Hoy todos han salido del closet, ¿sí? Déjeme decirle que hasta creyentes han salido del closet. ¿Por qué? Porque vivían una vida así, escondida, y salieron del closet. No, yo nunca he sido cristiano, yo nunca he sido cristiano. Yo lo estaba engañando a todos, hombre. Se declaran, salen del closet. También hay esa clase de closet, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? El que está firme, mire que no caiga. Así que se puede caer hacia atrás y se puede caer hacia adelante. Yo creo que también se pueden caer hacia los lados. ¿Verdad? Y así, desplomado hacia abajo. Todo depende. Entonces, y renovados en el espíritu de vuestra mente. La persona que renueva su forma de pensar, porque esto es lo que está diciendo acá, en el espíritu, quiere decir que la mente tiene poder, hermano. La mente es la que nos controla a nosotros. Es un espíritu. Quiere decir que es un viento poderoso que hace que las cosas en nuestra vida trabajen. Es como el viento que usa el barco de vela, ¿verdad? Que es empujado por el viento. Entonces, cuando el viento está corriendo al favor de los viajeros y golpea la vela, ellos no andan remando. Simplemente el viento los lleva y ellos se dejan llevar por el viento, no hacen nada. Así pasa también con el espíritu, que es viento, ¿verdad? Neuma. De nuestra mente. Por eso a las llantas le llaman neumáticos. ¿Por qué neumáticos? Porque están llenas de aire, de viento. Entonces, Pablo le llama a los cristianos espirituales neumáticos, llenos del viento, pero del Espíritu Santo. Entonces, pero hay un espíritu en nuestra mente que nos puede controlar y la fuerza de ese espíritu nos lleva a hacer cosas que nosotros no tenemos que hacer nada para hacerlas porque hay un poder en nuestra mente y nos automatiza. Entonces, esto es lo que sucede con nosotros. Hay una fuerza tremenda y esa fuerza es carnal. Por eso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque si usted va a pensar así de inmediato, usted no va a pensar en Dios. Nosotros no vamos a pensar en Dios así de inmediato. Vamos a pensar en cosas terrenales. Alguien se levanta en la mañana, lo primero que piensa es en el trabajo, que tiene que barrer acá, que tiene que ir allá, que tiene que asistir acá, que la entrevista, pero no se piensa en cosas espirituales de un momento. El que piensa en cosas espirituales, hermano, eso es porque está haciendo que el Espíritu Santo controle el espíritu de su mente. Y primero le da gracias a Dios, primero piensa en Dios y dice, Dios va a estar conmigo en este día. Y no lo aflige el problema, no lo aflige nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios controla el espíritu de su mente. Y eso es algo especial. Por eso dice acá que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ir cambiando hasta irnos mejorando. Y luego sigue diciendo, versículo 24, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto, hermano, requiere todo lo que es el arrepentimiento, porque lo que en la lección de hoy utiliza es el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista es un mensaje de arrepentimiento. Y los judíos vivían una vida religiosa, mas sin embargo su mente no estaba en Dios. Su mente no estaba siguiendo la justicia de Dios. Ellos querían mostrarse santos exteriormente, pero por dentro eran como los sepulcros que están llenos de huesos. Lo dijo Jesús en Mateo 23, cuando le habló a todos estos fariseos religiosos. Ellos se preocupaban más en lavarse las manos para comer, en lavar los utensilios,
en no contaminarse exteriormente que estar santificados internamente. Por eso ahí en Mateo capítulo 5, Jesucristo habla claramente, no también con la clase de gente que Juan el Bautista está tratando acá. Él habla claramente de que nosotros tenemos que estar siguiendo la justicia de Dios y no andar conforme a las cosas que el mundo, la carne, nos obligan a hacer. San Mateo 5:17. Vamos a leer del versículo 13. Cuando Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mire cómo él empieza. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No te ven que le llama sal siempre, pero está insípida. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Queda como sal, pero no tiene sabor de sal ya. El grano queda nada más. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Qué importante es tener el buen testimonio delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean las obras y glorifiquen al Padre. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Quiere decir que Jesucristo realmente vino a obedecer a Dios, a su Padre. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, oiga bien, aquí a Jesús, a los fariseos y a los escribas, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién iba a ser más justo que un fariseo y un escriba en ese tiempo, hermano? No, a ellos lo tenían como los más santos. Ellos habían varias clases de fariseos en sus comportamientos. Fariseos que caminaban viendo hacia el cielo para no ver la tierra. Fariseos que miraban caminando viendo hacia abajo para no ver las mujeres. Fariseos que caminaban arrastrando los pies para no aligerar sus pasos al pecado. Habían varias clases de comportamientos en los fariseos. Y ellos eran tenidos por los más justos desde entonces. Pero ¿qué le dice Jesús a la gente a quien le está enseñando acá, en el Sermón del Monte? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es importante. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso se va, Jesús está yendo no a lo exterior, se está yendo a lo interior de los que le siguen, a los que ya estamos en Cristo. Dando a entender que un mal pensamiento en contra de nuestro hermano ya nos contaminó completamente. Ya estamos expuestos al infierno de fuego, porque ese mal pensamiento puede traer odio, de tal manera que alguien se puede gozar cuando fulano se muere. Puede llorar exteriormente, ay, pobrecito, pero por dentro, qué bueno que se murió, ¿verdad? Entonces uno se vuelve hipócrita ante Dios. Eso ya es una exposición al lago de fuego, al infierno. Esta persona pecó contra Dios. Y es cierto, exteriormente está mostrando justicia.
Aparentemente no hace nada, pero por dentro es una persona odiosa, rencorosa, una persona que no perdona a nadie y hasta la fecha tiene sus enemigos en su corazón. No está expuesta esta persona para irse al reino de los cielos. Porque ¿quién con un corazón así va a entrar? Dígame usted, ¿quién? Nadie, en absoluto. Por eso Jesús está hablando del corazón. Por eso dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque la adoración no la recibe Dios. Dios no recibe nuestro trabajo en su obra con enemigos, hermano. Dios no recibe nuestra adoración teniendo nosotros odio en nuestro corazón. Esto solamente, hermano, puede tomar lugar en aquellas personas que no han sido cambiadas por Dios, porque no quieren sujetarse a Dios. Entonces, este es el corazón de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de todos los religiosos. Y cuando Juan el Bautista llegó predicando, nosotros nos damos cuenta que él se enfrentó con esta clase de gente. Muchos dicen Juan el Bautista predicaba mensajes duros, fuertes. Pero es que Dios conoce el corazón de cada uno. Hay gente que cuando Dios le habla sale enojada. Ese predicador por mí lo dijo. Ni modo, pues ¿por quién más lo va a decir Dios? Si lo dice por uno. Así es que así habla Dios. Y gracias a Dios que Dios nos habla. ¿Qué tal si Él no nos hablara? Entonces nos está ignorando, ¿verdad? Si Él nos habla, para que nos arreglemos. Nota bien que Juan el Bautista vino después de 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Malaquías siendo el último profeta. 400 años en que no había profeta, no había apariciones de ángeles, no había un sacerdocio tal como lo estableció Moisés. 400 años en que los judíos estuvieron siendo helenizados por los griegos. 400 años en los cuales la sabiduría griega tomó lugar. Ahí tenemos nosotros diferentes escuelas griegas. Hablamos nosotros de esos grandes filósofos que trajeron su filosofía buscando el origen de la vida, y precisamente el apóstol Pablo se enfrentó con uno de ellos en Atenas, que están en Hechos capítulo 17, versículo 17 y 18. Hechos 17, 17 y 18 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice el versículo 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Estos eran filósofos, hermanos, griegos, que esta clase de filosofía se levantó durante esos 400 años. Durante esos 400 años también tenemos la historia de los macabeos. La Biblia católica contiene el libro de los macabeos. De todos los demás libros apócrifos, el libro más importante de los libros apócrifos quiere decir libros escondidos, libros que no consideró la iglesia como libros inspirados. Y esto sucedió dentro de la misma iglesia católica, que los padres no consideraron estos libros que ahora están incluidos en la iglesia católica, libros que además de todos los que tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad?, cristiana, estos libros existen en la iglesia o en la Biblia católica, pero fueron los mismos padres los que los quitaron, y después más adelante vino otro papa y los incluyó. Así que si un católico viene a querer discutir con nosotros, ellos mismos hicieron todo esto, ¿verdad? En los concilios que tuvieron.
Entonces nosotros tenemos que entender que entre todos estos libros apócrifos, que quiere decir libros escondidos, no inspirados por el Espíritu Santo, porque se contradicen entre sí, y ningún de los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, ningún libro se contrapone al otro. Todo está en un acuerdo, escribiéndose en diferentes fechas por diferentes clases de personas. Entonces tenemos acá que el libro de los Macabeos es el más importante de los libros apócrifos, y si usted lo lee, pues es algo que contiene algo que el mismo profeta Daniel profetizó. Cuando Antíoco Epífanes, y ahí está todo lo de Alejandro el Magno, Antíoco Epífanes, la purificación del templo, porque Antíoco Epífanes contaminó el templo, y los Macabeos tuvieron que purificarlo, y ahí viene la fiesta del Hanukkah, que celebran en cada mes de diciembre, cada año los judíos. Se llama también la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación. Jesucristo fue a una de estas fiestas en su ministerio, a la fiesta de la dedicación. Entonces, en esos 400 años no había voz de Dios, hasta que de repente se rompe el silencio, apareciendo el ángel Gabriel. Por primera vez se le aparece entonces a Zacarías, cuando Zacarías está ofreciendo, ¿verdad?, el sacrificio de la tarde. Y Zacarías es uno de los sacerdotes legítimos que pertenece a las 24 órdenes sacerdotales que el rey David estableció en Primera Crónicas capítulo 24. Ahí pues estableció él estas 24 órdenes sacerdotales. Por eso dice en Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Se da cuenta? Porque Abías era uno de las 24 órdenes sacerdotales que estableció el rey David. Entonces, ambos eran justos. Tenía su mujer Elizabeth. Y nota bien que ahí en San Lucas, capítulo 1, de versículo 5 en adelante, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, ya todo estaba en el programa de Dios, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. No necesariamente al lugar santísimo, sino al lugar santo. En el lugar santísimo ya no estaba el arca se perdió, nadie sabe dónde está, desde cuando llegó Nabucodonosor y se llevó cautivo al pueblo de Judá por 70 años. Alguien dice que Nehemías lo escondió, otros dicen por allá que fue alguien más, otros dicen que el arca la están cuidando en Etiopía, que ahí está en Etiopía el arca. Pero Juan en Apocalipsis, en una visión, dice que se abrió el cielo y se vio el templo y vio ahí el arca del pacto, el arca de Jehová. No sé si Dios se la llevaría al cielo o qué pasó con el arca, pero el asunto es de que Juan la vio en visión. Posiblemente fue una representación, porque cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera todo lo que hiciera acá, del tabernáculo y todos los utensilios, le dijo, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. Quiere decir que todo lo que hizo Moisés del tabernáculo y todos sus elementos fue una copia de lo que Dios le mostró, de lo que había en el cielo. Entonces posiblemente Juan lo que está viendo viendo el modelo. Ahora, dice acá en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. 400 años de silencio y ahora se rompe el silencio, mi hermano. Pero el ángel le dijo,
Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. De una vez le dice cómo se va a llamar el niño. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Quiere decir, va a ser nazareo, no se va a contaminar con todos estos productos. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahí, lo llena Dios del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este versículo 15, que dice que aún Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, da a entender lo peligroso que es el aborto. Porque imagínense que si Dios tiene un propósito con esa criatura, y aún lo puede llenar de su Espíritu Santo en el vientre de su madre, no ha nacido, pero está ahí. Está como un feto, pero ya viene ya ungido, y viene una persona, y la madre o la mujer, y aborta, está realmente pecando grandemente contra Dios. Por eso el aborto, la Biblia no lo aprueba, lo condena tremendamente, porque es Dios el que está haciendo la obra ahí. Entonces, alguien viene y destruye la obra de Dios. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. Noten bien que viene con una misión de acuerdo a lo que se ha profetizado en el Antiguo Testamento, donde tendría que, antes de que viniera el rey, Elías le iba a anticipar, preparando el camino. Él iba a venir con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y luego dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto fue lo que profetizó Isaías en el capítulo 40. Venía preparando el camino, este precursor. Respondió el ángel y dijo Zacarías al ángel, versículo 18, ¿en qué conoceré esto? Hay duda en Zacarías, porque yo soy viejo y mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Note bien que se identifica. Este mismo Gabriel fue el que llegó a María y le dijo que iba a tener a Jesús. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Se había tardado, Zacarías no había salido y el pueblo estaba desesperado. Pero es que él estaba teniendo esta visión maravillosa. Pero cuando salió, no les podía hablar. Ellos querían que él tenía que darle la bendición sacerdotal y luego no podía dárselos porque salió mudo. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Note bien, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y encontró ahí a una virgen desposada con José, que de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora se va con María, pero le dice a María que va a tener un hijo. Y le dice que en versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿No te ven que Dios formó al hombre el 6º día, verdad que sí?
El número 6 aquí juega un papel muy importante para que Jesús, como el postrer Adán, sea engendrado. Porque así como el primer Adán fue engendrado, fue creado por Dios en el sexto día, ahora Jesús es concebido, el cuerpo de Jesús es concebido en el sexto mes. ¿Se da cuenta? Porque el número 6 es número de hombre. Por eso es que el sello del anticristo dice Apocalipsis que es 666, que es la trinidad maligna humana que se va a estar manifestando durante la gran tribulación. Y algunos dicen que, digo a alguien, no, por el momento algunos son 666, dicen, porque son medios anticristo, no están anticristo completo, no hay trinidad. Ahora, notemos nosotros acá que está Elizabeth, la parienta de María. Ahora, alguien dice, y he escuchado a muchos predicadores, y esto, hermano, realmente me molesta mucho al oír a grandes hombres que saben mucha Biblia decir que Elizabeth era prima de María. Y en primer lugar, pensemos nosotros que el ser primos es que somos hijos de dos hermanos o dos hermanas, ¿verdad? Un hermano o una hermana, pero son hermanos. Pero vemos nosotros que está Elizabeth, que es levita. Elizabeth es levita, mientras que María es judía. Completamente viene de dos hijos diferentes de Jacob. Es parienta porque es del mismo pueblo. Al decir primos, no sé, pero quizá quieren equivaler esa palabra a cuando dice hijo de Abraham, que hace miles de años Abraham existió, ¿verdad? Pero no realmente eran primos como nosotros lo creemos ahora, o como tenemos, ¿verdad? Ese factor ahora. Entonces, son del mismo, puede ser que la palabra pariente acá se refiere a que son directamente linaje de Abraham, descendencia de Abraham por medio de Isaac. Ahora, mire lo que pasa en el versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí viene otro punto más importante, porque el aborto no lo permite Dios. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, cuando María la saluda, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El feto, la criatura que estaba ahí, bendijo a su madre. Qué tremendo esto, ¿verdad? Una criatura que está aquí en la matriz, está en la matriz de su madre, de repente oye que la madre de su Salvador habla y siente el impacto y salta en el vientre. Y en el momento que Juan salta en el vientre, Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Qué tremendo esto, hermano. Ahora, ¿se imagina usted que Elizabeth no le hubiera gustado, hubiera abortado a Juan? Qué terrible. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Note bien que ella habla bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso es que dice así: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Note bien cómo le dice: la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La criatura en el vientre de una madre se alegra, mi hermano. Y si se alegra, también llora cuando le están sacando por pedazos. Le cortan la pierna, le cortan los brazos, le cortan todo usted y lo sacan hecho pedazos a la pobre criatura.
y ellos ven claramente cómo la criatura hace su carita cuando están haciendo todo eso. Está llorando la criatura, está en una agonía esa criatura, porque si una criatura se alegra, como en este caso, también se imagina usted lo que puede sufrir cuando le están sacando por pedazos esa criatura. Y esto, hermano, es lo que realmente le duele a Dios. En el versículo 57 vemos que nace Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, porque era el mandamiento que Dios dio, que al octavo día circuncidaran al niño. El número 8 es número de inicio, de resurrección. Por eso Cristo resucitó al octavo día, porque el día tiene 7 semanas. Y la Biblia muchas veces le llama al domingo, al primer día de la semana, le llama el octavo día. Dando a entender que hay una secuencia en un propósito. Y vemos acá que el niño fue circuncidado al octavo día, como todo un verdadero israelita, como dice el apóstol Pablo, que él también clama y alega de que se defiende que fue circuncidado al octavo día como un verdadero israelita. Y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, le querían poner Zacarías, hermano. Siempre hay gente que se mete, ¿verdad? No, le vamos a llamar Zacarías. ¿Y cómo dijo el ángel Gabriel que le iban a poner? Juan. ¿Se da cuenta? Y luego dice, pero respondió su madre, dijo, no, se llamará Juan. Usualmente se le ponía el nombre del hijo, del padre a los hijos, para identificarlos. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. De modo, pues estaba mudo por su duda. Pero en ese momento que ya le ponen el nombre al niño, su boca se abre y empieza a hablar. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Noten bien que eso era algo sorprendente porque después de 4 años esto no había sucedido. De 400 años esto no había sucedido. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Noten bien que que Zacarías reconoce que este niño no es el Mesías, sino que es un precursor del Mesías, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y no te ve lo que pasa en el versículo 28, cómo crecía el niño. Dice, y el niño, el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía, note bien, en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Era nazareo, era un niño apartado completamente de parte de Dios desde el vientre de su madre.
Un niño que no iba a contaminarse con el pueblo ni con la gente del pueblo. Este niño estaba en los lugares desiertos. Desde su niñez estaba en los lugares desérticos. Y nace Jesús, mi hermano. Y luego en el capítulo 3 empieza entonces el ministerio de Juan el Bautista. Ahí en Lucas capítulo 3. Dice que fue en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinía. Estos son hijos de Herodes. Herodes había muerto y dividió su reino entre sus hijos. Estos reyes que estaban aquí presentes eran sobrevivientes de Herodes, pero había uno que ya había sido depuesto, que era Arquelao, que cuando María y José estaban en Egipto, Dios, el ángel le dijo a José y María, regresen porque Herodes ha muerto. Pero cuando vieron que Arquelao, el hijo de Herodes, estaba en Judea reinando, se fueron a Nazaret. Entonces, allí tenemos cómo el gobierno de Herodes se distribuye. Tetrarca quiere decir que es rey de 4 provincias. Tetra. Ese es como se dice 4 en griego. Tetra. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Realmente el sacerdote en ese tiempo era Caifás. Anás, usualmente entre los sacerdotes había uno que estaba como un auxiliar. Y aquí pues uno de ellos venía a ser el auxiliar. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Todo tiene su tiempo, mi hermano. Así que no era cuando él dijera, voy a empezar porque yo soy escogido de Dios. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿qué clase de bautismo él estaba predicando? El bautismo de arrepentimiento. Ahora, esta clase de bautismo era un poco raro para los judíos porque los judíos no se tenían que bautizar para entrar al reino. Usualmente cuando venía una persona extranjera y se quería nacionalizar, sí lo bautizaban para hacerlo parte de la nación. Estas personas se llaman prosélitos, una persona prosélita, una persona que quiere ser judía. Es de otra nación, pero quiere ser judía. Entonces se circuncida esta persona también. Hacen todo este proceso religioso. Lo bautizan también. Así que el pueblo judío estaba muy familiarizado con lo que es el bautismo. Pero ahora son ellos que se tienen que bautizar para ser ciudadanos del reino celestial. Imagínense usted, para recibir al rey, tiene que ser una señal de parte de ellos, creyendo al mensaje de Juan el Bautista y diciendo que reciben a ese a quien Juan el Bautista está anunciando, que más tarde aparece Jesucristo. Y esto, hermano, lo tenemos acá en Lucas, porque Lucas lo investiga y escribe todo lo que pasa. Entonces, en el versículo 3, Juan el Bautista está predicando el mensaje del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Pero acaso no tenían sacrificio ellos? Hoy en día los judíos dicen, los cristianos, los evangélicos están diciendo que nosotros no tenemos perdón de pecados porque no hay sacrificio. Y nosotros tenemos que entender que no solamente habían ofrendas de sacrificio en el Antiguo Testamento, habían ofrendas de vegetales también. Y con todo esto el Señor nos perdonaba nuestros pecados. Pero el pecado nacional ellos no se atreven a hablar, porque el pecado nacional, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo con sangre de macho cabrío para rociarlo en la plancha del altar del pacto, o sea, en el arca del pacto. Ahí rociaba la sangre. Y si él salía vivo,
Era señal de que Dios había perdonado el pecado nacional de Israel. Nota bien que cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, le dice a todos los judíos y los israelitas: varones israelitas, arrepiéntanse ustedes para que vengan tiempos de refrigerio, para que Dios mande a Jesucristo. En otras palabras, Pedro estaba diciendo: Cristo no va a bajar hasta que todos ustedes como nación reconozcan que Jesús es el Mesías. Pero como no toda la nación creyó, entonces ellos más adelante se dan cuenta que el apóstol Pablo viene con una nueva revelación. Y Pedro lo acepta y le dan la mano para que él le predique a los gentiles y ellos a los judíos, a los de la circuncisión. Entonces viene Juan predicando como, y Lucas da acá parte de la profecía, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, miren el mensaje que daba Juan el Bautista, y decía a las multitudes, o sea, a la gente en general, que salían para ser bautizadas por él. Note bien, gente que viajaba millas y millas para ir a escuchar a Juan el Bautista, y muchos creían y se bautizaban. Note bien que el apóstol Pablo encontró en Éfeso 12 personas a quienes les dijo: y ustedes ya son bautizados en el Espíritu Santo. Y dijeron ellos: ni sabemos si hay Espíritu Santo. No había doctrina. Y él les dice: ¿con qué bautismo fueron ustedes bautizados? Y ellos dijeron: con el bautismo de Juan. Entonces Pablo le dice: ustedes fueron bautizados con el bautismo que vino predicando Juan, que es el bautismo de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Este fue el bautismo que el apóstol Pablo viene predicando. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Note bien, no era un mensaje suave. Era un mensaje fuerte. Que si hubieran así Juanes en este día, en esta época, los sacaran de las iglesias, los sacan de sus oficios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿No te ven cómo le decía? No le decía: mis paisanos queridos, generación de víboras. Libre el pastor decir en este día: hermano, generación de víboras, porque lo entierran vivo. Mira, allá en Honduras, ¿verdad? Hay un señor que anda con un cuerno. ¿Cómo se llama él? El apóstol no sé qué. El apóstol Santiago. El apóstol Santiago. Pero es que él dice hasta buenas palabras, pues. Entonces a la gente no le gusta, ¿verdad? Y trata muy tremendamente. Pero ¿se imagina usted a Juan el Bautista diciéndole víboras, serpientes, hipócritas a todos? También lo cuelgan usted. Lo cuelgan. ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él vio a esta gente yéndose a bautizar por miedo. Muchos van a la iglesia por miedo, pero el mundo está tan duro de corazón ahora, hermanos, que Dios puede mandar terremotos si no llegan a la iglesia. Es más, ni los mismos evangélicos llegan a la iglesia. Allá cuando había terremotos antes, hermanos, las iglesias se llenaban. Se llenaban las iglesias. Ahí venían todos: me reconcilio, pero no se estaban arrepintiendo de corazón, era de miedo. Toda esta gente acá está yendo a quererse bautizar motivadas por el miedo. Y Juan el Bautista vio que no hay sinceridad en ellas y dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera que vendrá? Los va a alcanzar si no se arrepiente de todas maneras. De esto nadie puede huir. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Dios quiere ver acciones, obras en ustedes. No solamente que hablen, que estén orando, que estén leyendo.
Usted va a Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, están ahí, ¿verdad?, los judíos leyendo el Torá, ¿verdad? O si no, sentados en sus sillas, en unos aposentos por ahí, están así, miren, leyendo. Ellos están leyendo. Lo que yo noto es que nunca cambian de página, pero ahí están leyendo, ¿verdad? Ellos tienen, bueno, no sé si en verdad están leyendo, tienen solamente su vista puesta ahí, ¿verdad? Pero si usted ve a los musulmanes, ellos se tiran de una vez al suelo, ¿verdad? Pero ellos sí no leen, están ahí tirados en el suelo, hincados y con la cabeza en el piso. Pero aquí le dice, haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos se creían los meros, los mejores, porque eran hijos de Abraham. Pero eso no los iba a librar. Tenían que aceptar al Mesías, pero tenían que arrepentirse y bautizarse como una señal verdadera, honrada, honesta, de que sí estaban recibiendo el Mesías. Pero ellos no querían hacerlo porque eran hijos de Abraham, como le dijeron a Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron a Jesús. Y nosotros somos hijos de Abraham. Ellos supieron que María pues no estaba casada cuando salió embarazada. Entonces ahora están acusando a Jesús, le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Pero Jesús se les queda viendo y les dice, pero yo sé de quién ustedes son hijos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, les dice. Porque el diablo vino, o el ladrón vino para matar y destruir. Abraham no hizo esas cosas que ustedes están haciendo. Entonces, de las piedras que estaban en el río Jordán, Dios podría levantar hijos. Esto es una referencia a los gentiles. Ahora nosotros por fe somos hijos de Abraham. ¿Cuánto adoramos a Dios? Dice Pedro que nosotros somos piedras vivas, ya en el templo de Dios, en el edificio de Dios. Hemos sido levantados como hijos de Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Eso pues ha pasado ya en el año 70, cuando vino Roma y destruyó el templo, destruyó todo. Hasta en el 1948 regresaron los judíos a hacer una parte, o sea, legalmente establecer su estado de Israel. Pero el hacha está puesta en todo árbol que no da buen fruto. Se cortará y se echará en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? No te bien, estaban bajo la enseñanza religiosa de los saduceos y no sabían nada. Cuando realmente, aún Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús. ¿Cómo yo siendo grande me voy a ir a meter al vientre de mi madre? Ay, Nicodemo, le dice Jesús, si tú siendo maestro no sabes esto. Siendo maestro de Israel, le dijo, no sabes todas estas cosas. Así que la religión no enseña todo, mi hermano. Hay que tener una experiencia personal con Dios. Usted puede hablar de religión, puede hablar de muchas cosas de teología, pero si no tiene una experiencia personal con Dios, usted no va a dar testimonio realmente de Dios. Ahora, y respondiendo les dijo, él ahora ataca y se viene a la práctica de cada uno de ellos. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, él está tratando de cambiar la mentalidad de ellos con respecto a lo que es la religión. Ahora se tienen que enfocar en Dios. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Miren, los publicanos, los menospreciados de los judíos, vinieron para ser bautizados. Estos eran judíos, pero trabajaban para Roma, cobrando impuestos. Lo tremendo por lo cual ellos eran odiados eran porque estos publicanos cobraban impuestos hasta de más. Y luego tenían sus jefes, así como Zaqueo era jefe de ellos. Y ellos agarraban su parte y mientras más cobraban, más dinero les quedaba de la bolsa, del porcentaje que tenían que tomar. Era como una pirámide.
Y luego le daban a Zaqueo en este caso, ¿verdad? Había muchos jefes de publicanos. Y Zaqueo mismo confiesa, yo voy a entregar 4 veces más a todos aquellos que les he robado, ¿verdad? Porque eran ladrones. Por eso los judíos no lo querían, eran paisanos, pero trabajaban para Roma. Entonces Zaqueo mandaba la bolsa de dinero para Roma. Allá estaba otro jefe. Y aquel agarraba su parte y se lo mandaba a César, y César agarraba todo. y por esa razón no querían los publicanos. Entonces vinieron los publicanos a bautizarse. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. De una vez les peguen en el clavo, como dicen, ¿verdad? No exijáis más de lo que os está ordenado. Y esto pues está pasando últimamente, ¿verdad? Hasta en lo religioso, Hoy ya no hay quienes solamente hablan y enseñan acerca del diezmo y la ofrenda que se da, sino que se tiene que traer hasta $1,000 cada mes, $5,000 cada mes. Esos están ordenando más de lo que Dios ordena. También le preguntaron unos soldados diciendo, hasta los soldados llegaron usted. No sé si esos soldados realmente eran judíos porque eran soldados. No, es posible que sean soldados de Sanedrín, porque el Sanedrín tenía soldados, pero mire la manera en que aquí les contesta Juan. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Se da cuenta? Él los está educando. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí hay 2 cosas, hermano. Esto no equivale solamente en una aplicación, equivale a 2 aplicaciones. Cristo va a bautizar en el Espíritu Santo, ¿pero a quiénes? A los que creen en Él. Pero va a bautizar en fuego a aquellos que no creen en Él. ¿Se dan cuenta? Fuego aquí es juicio. Mientras tanto que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu es para los cristianos. Entonces, usted no vaya a decir, yo estoy bautizado en Espíritu Santo y fuego, hermano. No, usted no está bautizado en fuego. Fuego es para los aquellos, porque no te veo lo que dice Juan, el contexto lo explica todo. Dice el versículo siguiente, 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, bautizando el Espíritu Santo, y quemará la paja, bautizándolos con fuego, en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel. Esto fue el final de Juan. Él muere. Entonces Mateo, mi hermano, realmente explica la manera, en el capítulo 3 en la lección, lo que hemos leído en Lucas, que es un paralelo de lo que aquí está en esta lección. Juan tenía su mensaje principal, y es que se tenían que arrepentir. Él venía predicando el mensaje de arrepentimiento. Yo termino esta lección diciéndoles a ustedes lo siguiente, que el arrepentimiento verdadero, bíblico, encierra un triple significado. Y es bueno que se lo aprenda. Primero, encierra un cambio de mente. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? Un cambio de mente. Pensemos en el hijo pródigo, pensemos en Zaqueo. ¿Tuvieron ellos un cambio de mente, sí o no? Dice la Biblia que el hijo pródigo estaba apacentando los cerdos, cuidándolos ahí, quería comer de lo que ellos estaban comiendo.
y volviendo en sí. ¿Verdad que sí? Y volviendo en sí, quiere decir, su mente cambió. Si él tenía el propósito de seguir ahora sí y no regresar a casa, cambió y dijo, no es posible que yo esté acá. Yo me voy a levantar, porque ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo aquí, muriéndome de hambre. Entonces, tuvo un cambio de mente. Luego tenemos un cambio de sentimiento. ¿Se recuerdan ustedes del publicano cómo estaba, verdad? Se estaba golpeando el pecho. Era un cambio de sentimiento. Él tenía dolor. Hay quienes tienen dolor, sienten dolor por haber ofendido a Dios. Ay, yo ofendí a Dios. Que Dios me perdone usted, que Dios me perdone. Así hablan, ¿verdad? Así muy. Vaya y ore por mí para que Dios me perdone. Y hasta con una risa lo dicen. Ja, 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 pequé, ja, ja. Que Dios me perdone. Pero realmente ese es un sentimiento según el mundo que produce muerte. Pero hay un sentimiento según Dios como el que tuvo el apóstol Pedro cuando pecó. ¿Se da cuenta? Una tristeza tremenda. Lloró Pedro, ¿sí o no? Cuando negó a Jesús. Lloró. Entonces vemos a Judas que no lloró. Esa es la tristeza, el sentimiento según el mundo. Él fue y se ahorcó. Realmente sintió dolor, pero se fue y se ahorcó. En vez de venir a Dios, se fue al infierno. Entonces, así hay muchos cuando pecan. Ya pequé, ya no sirvo para nada, mejor me voy de la iglesia. ¡Pum! Se alejan de la iglesia. Y hermano, ¿y por qué? No sirvo para nada. Usted ya pequé, ya no, ¿para qué estar en la iglesia si ya pequé? Entonces, es un sentimiento, una tristeza según el mundo. Y dice la Biblia que la tristeza según el mundo produce muerte. Pero la tristeza según Dios produce vida. Entonces vemos al publicano que está golpeando el pecho. Y dice, ten piedad de mí. Como decía David, ¿verdad? Me imagino que así pudo haber dicho el publicano. Sé propicio de mí, pecador. Sé propicio de mi pecador. Ten piedad de mí, ten misericordia. Es un cambio de sentimiento que realmente se llora por haber ofendido a Dios, se siente dolor, pero se acude a Dios en vez de alejarse de Dios. Luego está el cambio de propósito. ¿No te ven lo que dijo el hijo pródigo? Me levantaré. ¿Se da cuenta? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cambió su propósito. Entonces hubo un cambio de propósito en volverse a Dios, a su Padre. Nosotros, el verdadero arrepentimiento, hermano, nos hizo que nosotros nos volviéramos a Dios. Así que tuvimos un cambio de mente, un cambio de sentimiento y un cambio de propósito. Y es por eso que estamos en Cristo Jesús. Y esto es lo que encierra en sí el verdadero arrepentimiento. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios por esta clase.